Bienvenidos mis guerreros de Piscis a esta lectura semanal del 23 al 29 de septiembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y recuerda que al final de este video, voy a hacer una pregunta interactiva de sí o no, donde puedes preguntar lo que tú quieras a tus guías espirituales. Así que quédate conmigo hasta el final. Las energías que vas a tener durante esta semana. Te sale la carta de soltar, guerreros de Piscis. Y te habla de que tienes que liberarte de cualquier situación de culpabilidad. Tienes que quitar de tu vida esas energías negativas. Liberarte de los pesos y energías de otras personas que no te están aportando. Tienes que dejar ir todo lo que te afecte. Situaciones, personas, actitudes, tu ambiente, todo lo que a tu alrededor te cause algún tipo de mala frecuencia, te cause algún tipo de energías en las que tú dices, oh, pero qué pesado se siente esto aquí, oh, pero ¿por qué siempre cuando hablo con esta persona todo es negatividad y una quejadera, se queja de todo? Pues ya tú tienes la respuesta de lo que tienes que hacer, mi guerrero de Piscis. Tienes que dejar ir a esa persona, porque no te conviene, porque no es para ti. Porque la situación en la cual te puedes encontrar en estos instantes requiere de que le dejes ir. Pero esta carta es positiva. Pero es positiva, no te preocupes. Porque esto te está hablando entonces de ciclos que han terminado. Situaciones en las cuales las personas a tu alrededor han tenido o han servido su propósito en tu vida. O tú has servido el propósito en la vida de ellos. Y que no puedes continuar aferrándote a situaciones o personas con las cuales ya cumpliste tu propósito, porque no vas a poder progresar. Y te habla de que en vez de tener esos puños así y aferrarte con todo a alguien que tal vez no te quiere, ábrelos. Y si se tiene que ir, pues que se vaya. Y de esa manera puedes permitir a tu vida que regrese, que entre a tu vida, a tu corazón, a tus manos. Alguien que verdaderamente te valore. Así que te hablan, la lección para esta semana es soltar. Déjaselo al universo, déjaselo a Dios, déjaselo a esa entidad divina en la cual tú creas. Y di, ¿sabes qué? Si es conveniente para mí, que se dé. Manifiesta, cree, escribe los deseos que tú estás solicitando al universo y ya, déjalo ahí, déjalo ir, suéltalo. En esta lectura semanal, esta semana voy a incluir unas categorías nuevas donde vamos a ver las energías de tu familia y las energías de tus amigos. Es algo nuevo, una sección diferente. Déjame saber si te gusta y cómo lo puedes hacer dejándome tus deditos para arriba, tus likes y compartiendo este video. Dale share, compartir, envíaselo a tus amistades por Facebook, por WhatsApp, por todos estos lados para que entonces ellos también puedan recibir este mensaje. Tu familia, te sale la carta del juicio y te están indicando de que para algunos de ustedes, guerreros de Piscis, va a llegar el momento en el cual tú vas a sentir que tu familia te escucha, que tus seres queridos se acercan a ti nuevamente, que te añoran y que vas a sentir ese amor de parte de ellos, de cómo te aclaman, de cómo te aman, de cómo ellos expresan su amor hacia ti. Vas a recibir esta semana mensajes de parte de tus familiares, que familiares son todos pueden ser tus padres, pueden ser tus hermanos, pueden ser tus primos, pueden ser tus hijos, esos son tus familiares. Y vas a ver cómo ellos van a estar comunicándose y cómo ellos te hacen algún tipo de llamado, algún tipo de mensaje que te están enviando expresándote su amor. Y habla también de que tal vez tú dejaste ir o te has desconectado un poco o te desconectarás un poco de algunos de tus familiares y que ellos vas a ver cómo regresan a ti a mostrarte su lealtad, su cariño, su amor. Esta carta del juicio también habla acerca de alguna conversación que puedas llegar a tener con alguna hija que va a ser impactante, que va a ser muy importante también para el crecimiento de ustedes. O tú, como hija, podrías tener esa conversación con tu madre.
Y esto lo que va a hacer es que va a unificar su unión y su conexión. Muy bien. En los comentarios recuerda dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de estas lecturas. Y cuéntame si estas partes te gustan y si también resuenan contigo. Tus amigos. Te sale la carta del 7 de copas. Mira, y esto te habla de que tú estás rodeado de muchas amistades. Tienes muchas personas a tu alrededor que conoces. Pero tú a ninguno de ellos o a muy pocos de ellos le das el título de amigos. Que tienes muchos conocidos, que tienes muchas personas a tu alrededor que te llaman o te buscan, pero que tú no abres tu corazón ni abres tu energía con cualquier persona. Y ellos se dan cuenta de que tú eres bastante selectivo con las amistades que tienes. Y eso no tiene nada de malo, porque durante esta semana eso va a ser principalmente lo que te va a dominar, porque tú vas a estar soltando y dejando ir a todas esas amistades, a todas esas personas que dicen, tú eres mi friend, tú eres mi amigo, tú eres mi amiga, tú eres mi hermana del alma. A ver si esta semana aparecen y te envían un saludo. Y esto tú lo vas a hacer como una prueba, vas a decir, sí, bueno, yo voy a dejar, ¿por qué siempre tengo que ser yo quien escribe? ¿Por qué siempre tengo que ser yo quien llama a María? ¿Por qué ella no me puede llamar a mí? Así que tú vas a decir, pues esta semana no la voy a llamar, no la voy a escribir. Vamos a ver si me llama y me escribe. Y esas son las energías que tienes a tu alrededor con respecto a tus familiares y amistades. Cuidado, porque también María podría estarte haciendo eso a ti, ¿eh? Podría decir, yo a Dolores no la voy a llamar, que me llame ella. Y puede estar tú en el otro lado, porque esto puede funcionar viceversa, así que atentos. Bueno. Si estás trabajando, guerreros de Piscis, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Aquí está la carta. Uy, qué bella, el 4 de bastos. Y si estás buscando empleo, el Papa. Maravilloso, maravilloso. ¿Ves? Eso que te digo de que los deseos tienes que soltarlos, dejarlos ir. No puedes aferrarte porque mientras más tú te pongas, yo quiero un mejor trabajo. Yo quiero que me salga una mejor posición. Yo quiero esto. Yo quiero lo otro. Estás tenso, no dejas fluir. Deja que esas cosas fluyan, porque esta carta del 4 de bastos te habla a ti de que el trabajo vas a poder lograr sentir una gran estabilidad. Habla de que algunos de ustedes, si tenían algún trabajo que es temporal, en el cual ustedes no habían firmado un contrato, o tal vez el contrato que firmaste era de que, bueno, vamos a trabajar por 3 meses y después vemos. Quiero que sepas que ese y después vemos va a concretar contigo, porque esa oferta de trabajo va a ser permanente para ti. Porque veo estabilidad, veo situaciones a tu alrededor en las cuales tú has podido sembrar con fundamentos, has podido sembrar buenas ideas, una buena reputación que has creado a tu alrededor de tu trabajo, que definitivamente te va a indicar de que viene una oferta de estabilidad, que puede incluso para algunos representar una mejor posición, o puede representar la estabilidad laboral que estabas buscando si venías constantemente trabajando en lugares donde te tenían temporalmente. Mira, para los que están buscando empleo sale la carta del Papa. Y habla de que algunos de ustedes podrían estar en estos momentos recibiendo algún tipo de llamado espiritual. Recuerda que estas son lecturas generales y el mensaje que llega tengo que darlo. Algunos de ustedes podrían estar pensando en formar parte de algún tipo de iglesia o de algún grupo espiritual, tal vez como voluntario, o estarían pensando en abrir uno, o podrías estar pensando en asistir a uno, o trabajar en alguna organización no gubernamental como estas fundaciones como voluntario, y que luego de allí entonces te puede surgir algún tipo de oportunidad laboral. También está indicando de que tienes que abrir tu conexión espiritual. Tienes que creer, porque marca como si algunos de ustedes hubiesen pasado por situaciones en las cuales ya no crees en nada ni en nadie, y que tienes que volver a recuperar tu conexión espiritual para que por medio de que vuelves a creer y tener fe y esperanzas, vuelvan a llegar trabajos a ti. Si estás en una relación, vamos a ver cuál es el mensaje para ti. Te sale la carta del 9 de bastos. Y si estás soltero, el 9 de espadas. Oye, puro 9 aquí para ustedes. Mira, los que están en una relación, la carta del 9 de bastos habla de que ustedes han pasado por muchos problemas. Han superado
dificultades, tu pareja y tú, han podido levantarse después de una situación en la cual ustedes dijeron, qué va, mi amor, de aquí no nos levantamos nunca. Y ustedes, mira, con la frente en alto nuevamente. Y te indica de que tienes que tomarse un tiempo tú y tu pareja para poder relajarse y para poder reconocer el gran esfuerzo que ustedes han hecho para sacar adelante a su familia, para poder salir adelante ustedes como individuos. Y que tienen que reconocer que ustedes han logrado muchísimo en esta vida. Y que no pueden echarse a tirarse allí a no seguir luchando por ninguna situación que se te presente. Porque lo vas a lograr. No es que estoy viendo que va a pasarles algo grave a ustedes, todo lo contrario, estoy viendo que necesitan reconocer que ustedes son lo suficientemente fuertes y darse esa palmadita en la espalda diciendo, buen trabajo. Algunos de ustedes podrían darse cuenta entonces, incluso también, de que todos sus sacrificios como pareja han valido la pena. Y para algunos de ustedes esto puede representar el éxito para uno de tus hijos. Y tú vas a decir, wow, todo ese sacrificio que nosotros tuvimos, el distanciamiento que tuvimos tal vez con nuestros hijos, ha valido la pena porque verdaderamente, a pesar de que no nos vemos todo el tiempo o no estamos juntos todo el tiempo, hemos criado, o yo he criado como mujer, o yo he criado pues como padre soltero, pues no importa quién seas, he criado a tremendo ser humano. Uy, hasta se me aguan los ojos. Wow. Uy, perdón, mis guerreros. Uy, se me aguaron todos los ojos. Wow. Bueno, felicidades. Porque ustedes, guerreros de Piscis, seas papá soltero, seas mamá soltera, o sean pareja, han criado a tremendo ser humano. ¡Qué bellos! Déjenme ahí sus deditos para arriba para que puedan entonces de esta manera demostrarme que esta parte pegó con ustedes. Y si estás sintiéndote en esta manera en los comentarios, igualmente déjame allí para saber, para leerte. Y estoy seguro que nuestra gran comunidad de guerreros podrá darte ahí una palabra de apoyo y ánimos y reconocer que definitivamente has hecho bien en la manera en la cual has criado a tus hijos y que todos tus sacrificios han valido la pena. Los solteros, por otro lado, con esta carta del 9 de espadas. Ay, mis guerreros de Piscis, ¿qué te puedo decir? Desilusiones, tristezas, depresión. Te veo cayendo en ese círculo de nuevo con estas energías. Recuerda la carta principal, la carta que nos corona esta lectura, la carta de soltar. Así que quítate todas esas energías de encima, no te aferres a alguien del pasado, no te aferres a una persona que no quiere o no muestra interés en ti. Déjala ir. Si tienes que llorar, pues aquí está el hombro para que llores. Busca alguna amistad, busca una persona para que te pueda dar ese apoyo. Llora todo lo que necesites, pero al día siguiente te levantas, te miras al espejo y dices, vamos de nuevo, vamos a seguir luchando. Esto no me va a derrotar, nada me va a derrotar. Así que hay que trabajar en esas energías. ¿Cómo lo logras? Soltando, hablando, buscando tu apoyo, buscando a tu gente. Y si necesitas entonces escuchar alguna palabra de aliento, pues déjame tus comentarios, con mucho gusto. Sabes que nuestra comunidad es muy linda y estoy seguro que puedes recibir mensajes positivos allí de parte de todos nosotros. Recuerden que yo leo todos los mensajes, demoro en leerlos porque son muchísimos, pero los veo todos. Vamos a ver cuáles son tus números de la suerte para esta semana. Tienes el 4, tienes el 2, el 8 y el 6. Recuerda que puedes hacer las combinaciones de los números que más te gusten. A mí me gusta el 26 y el 24, pues a ti puede que te guste otro. Y el día de la suerte para ti esta semana, un día cargado de energías positivas para que puedas hacer tus sueños realidad, va a ser el viernes. Así que muy atentos a buenas noticias este día viernes para ustedes. Ay, mis guerreros, mil disculpas por las lágrimas que solté. Todo bien, todo bien. Es que me sentí eso como en mi corazón, como si hubiese sido yo. Wow. Vamos a ver las preguntas en estos instantes. Interactiva para ti, mi guerrero de Piscis. Voy a sacarte dos opciones, la opción A y la opción B. Tú puedes formular una pregunta de sí o no. ¿Me conviene comprarme un auto? ¿Me conviene cambiar de trabajo?
fulanito de tal me quiere, fulanita de tal me ama. ¿Estás listos? Si tomaste la opción A, la respuesta para ti es un no. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, con el 9 de oros. ¡Wow! Maravilloso. Bueno, espero que lo que hayas preguntado sea positivo para ti, pero esta es una carta muy linda. Muchísimas gracias por estar junto a mí esta semana. Ha sido un honor para mí el poder hacerte esta lectura. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Y en este lado está mi canal secundario J Tarot Stars. Allí hay horóscopos diarios y también videos de horóscopos y tarot variado. Te invito a que visites mi canal y te suscribas también allá. Que tengas una hermosa semana. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.